Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Mi nombre es Luis Manuel Encarnación, soy gerente de desarrollo de capacidades en la NCD Alliance y gracias por acompañarnos en este panel llamado Reconstruyendo Mejor, colocando primero a la persona en la respuesta a las ENTs, el camino para seguir en América Latina. Y este panel forma parte de la serie de paneles regionales de discusión sobre COVID-19 y ENTs que organiza el Colegio Americano de Cardiología como parte de su proyecto NCD Academy, que es apoyado también por la NCD Alliance. Y vale la pena recalcar que esta serie de paneles es muy relevante, dadas las intersecciones entre el COVID-19 y las enfermedades no transmisibles, y sobre todo por el impacto negativo que la pandemia tiene en nuestros sistemas de salud, pero sobre todo el impacto negativo que tiene directamente en las personas que viven con enfermedades no transmisibles en todos nuestros países. Y en este sentido, este panel para América Latina tiene por objetivo, por una parte, discutir cuáles son los obstáculos y las ventanas de oportunidad para incidir en la integración de las enfermedades no transmisibles en los planes y esfuerzos de cada uno de nuestros países para preparación de emergencias. También explorar el papel de la sociedad civil, incluyendo a las personas viviendo con enfermedades no transmisibles y a los profesionales de la salud que trabajan en estos temas en los esfuerzos de incidencia para promover a las ENT como parte de la respuesta al COVID-19 en todas las regiones y específicamente en nuestra región en América Latina. Y también buscamos explorar cuáles son las acciones, el rol y los compromisos que pueden tener las comunidades y las personas viviendo con enfermedades no transmisibles en la respuesta al COVID, tanto hoy como en esta mira para reconstruir mejor después de la pandemia. Y para abordar estas temáticas tenemos a un grupo de expertas y expertos, muy bueno por cierto, que desde su visión nos ayudarán a identificar los retos, las oportunidades y las soluciones para reconstruir mejor después de la pandemia. Y bueno, le doy la bienvenida a Adriana Ramírez Vega, activista viviendo con ENT e integrante de la comunidad de pacientes de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y la Red contra el Cáncer, y también miembro de la Coalición México Saludable de México. Bienvenida, Adriana, muchas gracias por acompañarnos. También al doctor Eduardo Bianco, copresidente de la Alianza ENT de Uruguay. Bienvenido, Eduardo. A Paula Jones, presidenta y directora de ACT Más Promoción a la Salud de Brasil. Bienvenida también, Paula. Y también al Hola. doctor, hola Paula, y también al doctor Eduardo Carrasco, médico y colaborador de Partners in Health de México. Entonces, bienvenidas a todas y a todos. Y para comenzar, quisiéramos primero abordar el tema del contexto en el que nos encontramos, de cómo se han incluido las enfermedades no transmisibles en la respuesta al COVID en nuestros países. Y primero quisiera empezar, si me permites, Héctor, un poquito haciendo esta pregunta, el cómo desde tu perspectiva también como profesional de la salud y médico, si crees que en el caso de México se está haciendo un buen trabajo en la evaluación y el seguimiento del impacto del COVID-19 en nuestro país y sobre todo en temas de enfermedades no transmisibles. Hola, ¿qué tal, Luis? Bueno, antes que nada quiero decir que me siento muy honrado de estar en este panel. Creo que juntos vamos a imaginar qué puede ser ese futuro para enfermedades crónicas. A tu pregunta, lamentablemente en México no he visto un análisis de evaluación de impacto de COVID en México, sobre todo por enfermedades crónicas. La Secretaría de Salud publicó hace un par de meses, en octubre, publica un análisis del exceso de mortalidad, donde se dice que más o menos 200,000 muertes tenemos en México en exceso. No sabemos, esto representa un 36% de incremento comparado el año 2019 hasta septiembre con el año 2020. Entonces, lo que estamos viendo es que obviamente no sabemos qué parte de esto son enfermedades crónicas. Si fueran enfermedades crónicas, no sabemos en la cadena de valor, en la parte de diagnóstico temprano, tratamiento, manejo de complicaciones, no sabemos en qué parte están las brechas. Entonces, y esto obviamente no es nada nuevo, la Organización Panamericana de la Salud ha estado diciendo, en los países de las Américas hay mucha desatención a nivel de otras enfermedades como la diabetes e hipertensión,
en sí el COVID ha sido devastador, ¿no? Esta parte de México de hacer una reconversión hospitalaria y utilizar los recursos que se usaban para otras enfermedades para solamente COVID, esto es lo que se llama de COVIDization o healthcare. Entonces, creo que ha incrementado este rezago en la atención para enfermedades crónicas. Y bueno, sabemos que somos un país con muchos retos, ¿no? 43% de los mexicanos tienen colesterol alto, 36% tienen hipertensión, 24% obesidad, diabetes, como 10%. Entonces, yo creo que cuando yo platico con mis compañeros, escucho estas empujando a sus pacientes 6 meses, a sus pacientes con enfermedades crónicas, porque no les da el tiempo para verlo. Entonces yo creo que hace falta hacer un análisis más cauteloso de dónde este exceso de mortalidad, dónde está ocurriendo, Luis. Muchas gracias, Héctor. Y claro, creo que esto que mencionas sobre la reconversión y la reutilización de los recursos que anteriormente se iban directamente a las CNTs y ahora solo para COVID, es algo que vemos en todos los países, ¿no? Y no solo lo estamos viendo a nivel nacional, sino también a nivel subnacional. Y ahí es donde, Paula, yo te quería preguntar a ti, en tu trabajo que también tienen en los diferentes estados en Brasil, ¿cómo crees y cómo ves que se está dando el seguimiento al impacto del COVID-19 y sobre todo en las CNTs en tu contexto? Hola. Bueno, el impacto en las personas que viven con las ENS en Brasil también es muy difícil en Brasil, es muy complicado porque por muchos meses no he tenido acceso al atendimiento y hay muchos programas de Brasil de medicamentos para las personas que viven con diabetes o con hipertensión, que tenían un programa muy bueno de medicaciones gratuitas para toda la población, están con problemas de financiamiento y de distribución, entonces hay muchos análisis también de la gente que vive con cáncer, ¿no? Que se tarda mucho el inicio de los tratamientos de las personas que viven con cáncer. Entonces, en todas esas áreas tenemos una dificultad muy grande de hacer llegar las políticas en la población que más necesita, ¿no? Porque por supuesto que todos los postos de salud, todos los atendimientos están concentrados en la COVID, que en Brasil también pasa por una situación gravísima, porque hay una cuestión política muy seria de no reconocimiento de la seriedad del problema, de la necesidad de tener política bueno, importantes para eso, ¿no? Hay muchas discusiones que se habla, son muy politizadas en el peor sentido del término, y lo que pasa es que la gente que vive con las enfermedades son las más perjudicadas con la situación política, ¿no? Entonces creo que el problema político en Brasil es muy importante como un elemento de por qué que las cosas no están funcionando y por qué la coordinación entre cómo se cuida del tema de la COVID con el tema de las enfermedades no transmisibles no están conectadas de la manera que podrían estar conectadas, ¿no? Pero, por otro lado, no solo para hablar de la parte mala de las cosas, yo creo que muchos grupos se están organizando para garantizar tratamientos para las personas que viven con enfermedades no transmisibles, ¿no? Entonces, hay un poco de todo que se pasa y también creo que un punto que es muy importante, hay una diferencia muy grande entre lo que hace el gobierno federal o lo que hacen algunos estados y municipios. Entonces tenemos situaciones en que la situación no está tan mala porque los gobiernos estaduales están más activos y otros estados donde está muy mala. Entonces, en Brasil, por el tamaño del país, también es un poco complejo hacer una generalización total de cuál es la situación de todas las áreas, ¿no? Porque cambia de área a área y cambia también de acuerdo con la localidad. Pero en términos generales, me parece que é uma oportunidade de falar sobre o fortalecimento dos sistemas de saúde universais, não? Que isso é o ponto que na discussão pública em Brasil eu nunca he testemunhado uma parcela da população que sempre não ha valorizado muito o sistema público de saúde, que agora está falando abertamente como é importante que tenhamos um sistema universal de salud, ¿no? Cobertura universal. Y esto es algo nuevo en la percepción de la población y me parece que es una oportunidad importante para fortalecer el sistema de salud, que pueda dar cuenta tanto de esa combinación entre infecciosas y no transmisibles.
Muchas gracias, Paula. Y sí, creo que ahí tocas un tema bastante importante, ¿no? Por una parte, el, el, la- el que el COVID-19 no solo está afectando a los sistemas de salud por sí solo como pandemia, sino también que se suma a otros grandes retos que tienen los sistemas de salud y los países en general, ¿no? Por una parte, la falta de un liderazgo o de mecanismos de gobernanza muy sólidos para poder atender las enfermedades no transmisibles y posicionarlas en la agenda y por otra parte, estas grandes diferencias en lo que está haciendo el gobierno a nivel nacional, el ejecutivo, y lo que están haciendo, lo que está haciendo a nivel subnacional, ¿no? Y el impacto que esto puede tener, estas diferencias tienen en las personas viviendo con enfermedades no transmisibles. Y esto me lleva muy bien a preguntarte ahora a ti, Adriana, sobre tú cómo ves también estas acciones como persona viviendo con NT e integrante de grupos de pacientes. ¿Tú crees que las acciones que se están implementando a la fecha están realmente dando frente a la interrupción de los servicios, por lo menos en México, o qué es lo que tú ves que hace falta? Pues la situación en México se volvió muy complicada porque nosotros llegamos a la pandemia en medio de una reforma al sistema de salud que de por sí ya nos venía arrastrando algunos problemas, desde que la compra consolidada de medicamentos se había pasado de los estados a la Secretaría de Hacienda, al Seguro Social, y ahora finalmente lo van a hacer las UNOPS, y había generado desabasto de medicamentos. Entonces, cuando nosotros llegamos a la pandemia, pues ya tenemos problemas arrastrando y esto simplemente agrava la atención en todas sus partes, en la parte del diagnóstico temprano, en la atención, en el tratamiento y en la rehabilitación, porque muchos de los hospitales de tercer nivel que se dedicaban a atender cáncer en especial, se convierten en hospitales que atienden COVID. Entonces, complica mucho la atención. El desabasto se hace muy puntual en algunos sectores, por ejemplo, la atención a pacientes pediátricos. Entonces, genera que existen estas movilizaciones de grupos de pacientes y buscando respuestas. Entonces, durante todo este periodo de pandemia, el sistema de salud ha seguido con sus cambios y reformas, y eso pues, nos lleva a tener algunas áreas de oportunidad en donde poder generar cambios, pero a la vez ha sido devastador para el paciente oncológico que pues ha visto en la necesidad de tener que buscar ayuda, recursos para obtener medicamentos que de por sí son extremadamente caros en una situación económica muy complicada para el país. Los medicamentos oncológicos pueden ir a veces de los $1,000 a los $7,500 mensuales, dependiendo de la enfermedad de la que se trate, y en un país donde el salario mínimo no llega ni a los $6 diarios, pues es muy complicado lograr tener este apoyo y no se está haciendo este rastreo de qué está pasando con estas enfermedades. Y lo que sí tenemos es la consecuencia. Los muertos de COVID, en su mayoría, están agravados por alguna comorbilidad. Y estas son las enfermedades no transmisibles que han estallado enormemente en los últimos 30 años. La diabetes, la obesidad, la hipertensión y el cáncer han ido en aumento. Entonces, debería ponerse atención en la atención a estas enfermedades para poderle dar respuesta al COVID. Y lamentablemente no se ha hecho, pero existe la posibilidad de que el gobierno en esta transición del cambio del Seguro Popular al INSABI, pues pueda generar estos cambios. Entonces, aunque sí ha habido unas problemáticas graves y la verdad es que le ha costado la vida a mucha gente, existe la oportunidad de que el mismo momento permita que este camino se vaya enderezando. Sí, pero creo que fue mi parte, ¿va? Pero creo que sí se entendió muy bien. Entonces, Adriana, así como comentabas, eh, hay obviamente la pandemia llega a poner también en entredicho esta progresividad, ¿no? Hacia un ideal de la cobertura sanitaria universal, sobre todo en México, en donde por este aumento en el gasto catastrófico, que de por sí ya era muy alto en México, llegando a más o menos el 50%, llega esta pandemia que también limita el acceso
a medicamentos, a servicios de salud, y sigue aumentando, ¿no?, este gasto catastrófico y el impacto negativo a nivel financiero que tiene, sobre todo en las familias, ¿no?, y en las personas viviendo con enfermedades no transmisibles. Y por otra parte, también a lo que mencionas es muy importante en cómo, pues si la pandemia llega en este proceso de desarrollo de políticas públicas que de por sí no estaba claramente bien definido y avanzando, llega a interrumpirlo, ¿no? Y creo que eso también se ve en muchos otros países en donde el COVID-19 llega a cortar o a interrumpir el avance en políticas públicas, sobre todo en temas de cobertura sanitaria universal. Y eso también me lleva ahora a Eduardo, en la situación en Uruguay y ¿cómo ven ustedes el actuar de los tomadores de decisión? ¿Crees que realmente se están tomando acciones para atender esta interrupción a los servicios de la CNT en tu país o no realmente? Bueno, gracias primero por la oportunidad de participar en este panel. Obviamente las diferencias, Uruguay es un país pequeño comparado con México y con Brasil, pero fuera de que en estas últimas 2 semanas se nos ha complicado, pero porque creímos que ya lo teníamos todo dominado, tenemos casi todo abierto y funcionando. Lo que puedo decirte es que la respuesta del gobierno en general ha sido buena. En primer lugar, fuera de la participación del Ministerio de Salud, se creó un grupo asesor científico honorario de 3 personalidades, un médico, un matemático y un bioquímico, que se nutrieron de 30 profesionales de las distintas áreas para asesorar directamente al presidente en la respuesta. Y eso ha sido fundamental para la respuesta uruguaya. En segundo lugar, tomó a Uruguay con un buen sistema de salud, no es perfecto, estamos lejos de ser perfecto, pero en los últimos 10 años se ha venido haciendo una integración entre público y privado y tenemos un sistema muy solidario, tenemos un Fondo Nacional de Recursos que cualquier persona, una persona pobre que aquí en la puerta de mi casa caiga con un infarto agudo de miocardio puede someterse a una angioplastia, o una persona que necesite medicamentos oncológicos, como se hablaba, a través de ese fondo que tanto el gobierno como los privados, las personas individuales en nuestros trabajos colocamos, o sea, aportamos, eso nos dio una capacidad de respuesta. Nos preparamos para la guerra, aumentamos la capacidad de camas en intensivo, aumentamos la cantidad de respiradores. Por suerte, hasta ahora, la situación ha estado controlada. Es difícil saber todavía, porque no se han hecho estudios específicos con respecto a enfermedades no transmisibles, pero tenemos algunos datos. El 40% de las personas que han contraído COVID en Uruguay sí tienen enfermedades previas, predominantemente enfermedades no transmisibles. El 72% de los internados sí son personas que padecen enfermedades previas, predominantemente no transmisibles, predominantemente en primer lugar cardiovasculares, hipertensión arterial, en segundo lugar diabetes, en tercer lugar obesidad. Lo bueno es que comparativamente con años anteriores no hubo aumento de la mortalidad ni por enfermedad cardiovascular ni por cáncer, e incluso en realidad tuvimos disminución de la mortalidad global en este periodo hasta ahora. Eso no significa que no pueda haber habido situaciones de dificultad, pero se respondió, digamos, manteniendo para las urgencias, para la oncología, para lo necesario, la asistencia cara a cara o presencial, pero en pocas semanas se desarrolló, se aprobó una ley de telemedicina y Uruguay, con una buena conectividad, comenzó a funcionar como complemento y hoy está funcionando. Entonces, en sí, aparentemente no hubo una pérdida
de la función del sistema que ya teníamos antes como para brindar en general a la mayoría de la población lo que se requiere para el manejo de una enfermedad crónica. Y tengo que terminar con una cosa. Esto le pasa a un gobierno que llevaba 2 semanas de haber tomado el poder. O sea, ni siquiera se había parado, ni siquiera había designado todas las autoridades y le cayó esto, pero la respuesta fue global, sin manería política. Y esto es lo que podría decirte ahora. Muchas gracias, Eduardo. Y creo que eso nos habla también de cómo es necesario, cuando hablamos del fortalecimiento de los sistemas de salud y de la preparación para emergencias, el cómo tomar decisiones a largo plazo, ¿no? No solo decisiones que durante el periodo en el que dura un gobierno en el poder, ¿no? Porque eso nos ayuda a generar sistemas, instituciones mucho más sólidos para que cuando haya estos cambios de gobierno, cuando lleguen estas, pues otra pandemia, por ejemplo, en el futuro, porque claramente el COVID-19 no va a ser la única pandemia que vamos a enfrentar, pero el tener esas instituciones tan sólidas, políticas a largo plazo, nos ayuda a estar en una buena posición para afrontarlas, ¿no? Que es lo que no vemos necesariamente en muchos países, como lo mencionaban Adriana y Héctor, no es algo que realmente estemos viendo, por lo menos en el caso de México, en el caso de Paula con Brasil tampoco queda muy claro, y también lo vemos en otros países y en otras regiones, ¿no? Entonces creo que el caso de Uruguay es muy bueno en ese sentido, para demostrar cómo es importante trabajar en la solidez del sistema con un miro, con una visión a largo plazo. Y bueno, en aras de también estar en tiempo, también algo que les quería preguntar a los cuatro es sobre el papel que debemos de jugar, ¿no? Los activistas, los profesionales de la salud, las personas viviendo con enfermedades no transmisibles, en las acciones para realmente incluir e integrar a las CNTs en la respuesta sobre todo al COVID-19 y a futuras pandemias. Entonces, ahí quisiera ahora empezar contigo, Adriana, como persona viviendo con enfermedades no transmisibles y como líder también y vocera de grupos de pacientes. ¿Cómo ves o cómo recomendarías que se deben de involucrar a las comunidades y a las personas viviendo con en este tipo de mecanismos de toma de decisión, sobre todo a nivel político? Bueno, nosotros hemos estado trabajando con grupos de pacientes de los distintos tipos de cánceres, todas las neoplasias, en dos aspectos, en la educación. Generar estas escuelas de pacientes en donde se busca empoderar al paciente para que tenga corresponsabilidad con sus tratamientos, para que esté informado, para que sea capaz de defender su derecho a la salud. Y por otro lado, el tratar de que estas organizaciones tengan voz en la toma de decisiones, en la agenda pública. Entonces, hemos estado solicitando desde hace mucho tiempo que se incluya dentro del Consejo General de Salubridad a los pacientes de las enfermedades no transmisibles para que las necesidades directamente de los pacientes sean atendidas, que finalmente a veces pareciera que todos hablan por los pacientes y toman muchas decisiones, muchas veces no informadas de qué es lo que realmente se requiere para que los medicamentos lleguen a quien debe llegar, para que los tratamientos sean efectivos, todas estas modificaciones que ha habido al sistema de salud, que sean benéficas para el paciente y en lo más breve posible que se pueda, porque al final lo que los pacientes no tenemos es tiempo. Entonces, muchas veces un cambio en el sistema de salud a lo mejor se llevaba 3, 4 años en poderse implementar y los pacientes no tenemos esa opción y necesitamos que las necesidades se atiendan de manera inmediata y que se nos escuche. Pero también necesitamos que el paciente sea corresponsable. Entonces trabajamos con los grupos que ya están formados, con las organizaciones de la sociedad civil que atienden a estos grupos para tratar de formar a quienes pudieran llevar estas necesidades tanto al Senado como al Congreso, a los congresos estatales, y que se nos atienda. Sí, y ahí tocas un tema muy importante, ¿no? La necesidad de buscar estos espacios de toma de decisiones que sean donde participen diferentes actores, ¿no? En donde no solo estén
las personas que forman parte del gobierno como tal, o del Congreso, de los parlamentos, etcétera, sino también que se involucren a la comunidad y a la sociedad civil entendida en su más amplio concepto, ¿no? No solo las organizaciones, sino también a los profesionales de la salud, al sector académico, a las personas viviendo con enfermedades no transmisibles. Y tocase también un tema que es muy importante, que es el cómo garantizamos la participación significativa de las personas que viven con enfermedades no transmisibles en estos espacios, pero también brindarles de herramientas y colaborar con ellas y ellos para defender su derecho a la salud, que también es algo muy importante, y buscar que los sistemas de salud y sobre todo esta integración de las enfermedades no transmisibles en la atención a la pandemia u otras, o dentro del sistema de salud como tal, se ha centrado en la persona. Y ahí también, si me permites, Héctor, también te quiero hacer la misma pregunta. ¿Tú cómo ves ahora la participación o el rol, ¿no? que deberían de estar jugando los profesionales de la salud en estos procesos de toma de decisión, sobre todo dentro de la atención a la pandemia? Pues mira, Luis, yo creo que históricamente la comunidad médica se ha movilizado poco o ha sido movilizada en no mucho para hacer incidencia en política pública. Entonces, lamentablemente, nuestros colegios médicos han estado aislados un poco de la agenda pública en materia de salud. Y yo creo que eso tiene que ver con nuestro entrenamiento. Nuestro entrenamiento sigue un modelo flexneriano de la salud que fue diseñado en 1910, se sigue replicando, 2 años de ciencias básicas, 2 años de ciencias eh, clínicas y luego tus rotaciones y listo, ¿no? Entonces yo creo que nos estamos quedando cortos. Ahora, cuando hablamos de los profesionales de la salud, que son la primera línea de defensa para la atención de pandemias o para la atención de enfermedades crónicas, creo que nosotros, al estar cerca del sufrimiento humano y al estar cerca de las enfermedades, tenemos algo que decir. ¿Y qué es lo que ha pasado? En México aproximadamente más de 1.300 profesionales de la salud han fallecido. Somos el primer lugar a nivel mundial en muertes en profesionales de la salud. Y esto es algo injustificable. Esto habla de falta de recursos para protegerse contra COVID. También estamos teniendo muchísimo burnout que no se está midiendo, pareciera. No he visto estudios serios sobre burnout en profesionales de la salud, pero estamos, de alguna manera, tenemos hospitales saturados y la fuerza de trabajo está en una mala posición en términos de salud mental. Entonces, yo creo que aquí lo que debiéramos hacer en México, yo creo que es tener más incidencia en la agenda pública, como bien lo decía Adriana, como profesionales de la salud, porque al final somos los soldados de trinchera que nos echamos todo el paquete de atender las enfermedades crónicas y lidiar con las complicaciones de las enfermedades crónicas también. Entonces, no te puedo decir que injusto es la posición del médico cuando tienes un paciente con enfermedades crónicas que sabes que se va a complicar y no tiene los medicamentos para atenderlo. Tu libro te dice una cosa, pero lo que hace es algo diferente porque hacemos Ujú. medicina basada en existencia, ¿no? Entonces, algo que se tiene que cambiar. Invertimos muy poco en salud, se tiene que cambiar varias cosas, ¿no? Y creo que me quedo también con esta cita que acabas de mencionar al final, ¿no? La medicina basada en existencia. Y claro, o sea, sobre todo quienes están en el primer nivel de atención, la fila de atención, sobre todo ahorita con la pandemia, pues básicamente tienen que trabajar con lo que tienen a la mano, ¿no? Y con los recursos existentes. Y ahí es por eso que si se generan esos espacios, esa incidencia para generar estos espacios donde los profesionales de la salud también se les escuche, ¿no? Sobre su experiencia al brindar la atención, más allá de solo tener guías clínicas y demás, que se puedan mejorar pues sí, estas políticas, ¿no? Para también considerar su perspectiva, su visión, sus experiencias y atender sus necesidades también, ¿no? Como mencionaba, esta parte del gasto que están teniendo tanto en salud mental, físico, emocional, sobre todo ahorita con la pandemia, con largas jornadas, etcétera, que es algo muy importante. Y ahora también quisiera preguntarles a Paula y Eduardo, y quisiera empezar primero contigo, Paula. Sobre todo ahorita que tu alianza ACT en Brasil fue uno de las organizaciones y de las alianzas que recibió este apoyo a través del Fondo de Solidaridad sobre NT y COVID-19 de la ANT.
de la NCD Alliance, perdón, el cómo ustedes ven este tipo de apoyo, sobre todo estos cursos y esta necesidad de aumentar la capacitación y la información que tienen los gobiernos subnacionales sobre las CNTs en Brasil. ¿Crees que estas herramientas les servirán también para mejorar su actuar, sobre todo en este contexto? ¿O cómo lo ves? Luiz, por la pregunta. Eu estou pensando um pouco aqui em lo que falou o Héctor também sobre como involucrar os profissionais de saúde. E temos, eu creio que nós temos um caso muito importante de sucesso na área de tabaco, da compreensão de los profissionais, de como as medidas de prevenção também são muito importantes, não? E agora com a possibilidade essa da capacitação de profissionais, queda muito claro para nós como é importante que a sociedade civil esteja ativa e também que os profissionais que trabalham dentro das áreas de saúde de governo, não só os profissionais, pela gente que ela maneja, tenham uma compreensão muito clara de quais são as políticas públicas que podem melhorar, ao mesmo tempo, o ambiente que nós vivimos, que se pode reduzir não só o sucesso do tratamento das pessoas que já vivem com a enfermidade e que tem uma compreensão que não é uma questão individual, não? Que são políticas públicas que cambiam o ambiente, que podem fazer transformações muito profundas e que os profissionais que estão dentro do governo podem ser também uma espécie de activista neste tema, não? Se me entende? Não activista como a sociedade civil, mas que podem usar os mecanismos internos de governança dentro do próprio governo para hacer los cambios que son necesarios, porque eso tiene que ser un esfuerzo de toda la sociedad. Tenemos una oportunidad importante de cambios, estoy muy contento con la posibilidad de promover los recursos ese en diálogo directo con los profesionales dentro del gobierno. Muchas gracias, Paula. Y para terminar esta parte contigo, Eduardo, ¿tú cómo ves el rol también que está jugando la Alianza NT de Uruguay, sobre todo con estos apoyos adicionales para fortalecerse como sociedad civil, ¿no? En primer lugar, quiero darte un breve resumen. La alianza se genera en el 2011 y se genera dentro de lo que es nuestra Asociación Médica Nacional por activistas de control del tabaco que deciden crear una alianza y van a golpear la puerta del Sindicato Médico del Uruguay, que nos abre esa oportunidad y nos hace llegar a todas las sociedades científicas médicas relacionadas con él. Entonces, hay una conexión. Y estoy de acuerdo con Héctor. Los médicos no estamos preparados para el activismo, ni hemos sido motivados para eso, sino para atender a los pacientes. Pero no podemos dejar esta oportunidad y esta responsabilidad para ayudar a nuestra población y a prevenir las enfermedades y mejorar el estado de salud. Entonces, la alianza ha oscilado a lo largo de todos estos años porque no es una estructura, o no era hasta hace poquito, una estructura firme, sino que era el trabajo de individuos, de organizaciones de pacientes, de organizaciones de enfermedades, de sociedades médicas, y de individuos comprometidos con la salud pública. Sin ninguna duda, a lo largo de todos estos años, la guía de la NCD Alliance o de CLAS a nivel regional, porque la conjunción y combinación y el apoyo solidario de todos en Latinoamérica para nosotros ha sido fundamental. Y en este último periodo, las ayudas que nos ha brindado la NCD Alliance, aunque no hayan sido montos significativos, para nosotros sí lo fueron, porque nos ayudó a consolidar la estructura, a organizar mejor la alianza y nos agarró en este momento, en la pandemia, en el mejor momento de la alianza para poder incluso pelear la influencia de la industria para bloquearnos el etiquetado frontal, para aumentar la masa de gente y de organizaciones interesadas en participar, para tener mayor visibilidad. Y nos falta mucho por hacer, porque realmente yo siento que tenemos mucho para hacer, como tú dices, para la próxima pandemia, no solamente para esta. Tenemos que aprender
que si no tenemos gente con buena salud, menos hipertensos o hipertensos controlados, menos obesos, menos diabéticos, menos fumadores, si tenemos ese mejor estado de salud, vamos a poder enfrentar mejor la situación. Y obviamente un mejor sistema de salud para todos nuestros países, más sólido y más consolidado. Muchas gracias, Eduardo. Y creo que nos podemos quedar con este último comentario tuyo sobre esta necesidad sí, garantizar estos procesos para poder reconstruir mejor, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Y no solo como una mayor participación de la sociedad civil, una mayor participación de los profesionales de la salud, pero sobre todo de toda la comunidad en los procesos de fortalecimiento de los sistemas y en esta mira hacia avanzar hacia la cobertura sanitaria universal también, que eso es un objetivo claro que todos los países debemos de tener. Y también lo que mencionas es muy importante también para ir cerrando, esta, considerando que NCD Academy es un espacio para fortalecer las capacidades y los conocimientos de los profesionales de salud, es muy importante lo que mencionas en el sentido de que también se vincula con lo que mencionaba Héctor, esta necesidad de generar mayor reconocimiento de las oportunidades que tienen los profesionales de salud para hacer incidencia, de vincularse con organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones de la sociedad civil en sus países. Y ahí es donde también los invitamos a todos y todas las que están viendo este panel a también a contactarnos y a contactar a los ponentes y a las ponentes, porque son parte también de estas alianzas y pueden generar un espacio muy, muy abierto para involucrarse en estos procesos de incidencia en tomas de decisión y de política pública también, no solo en temas de tratamiento y atención, sino también en temas relacionados con la reducción de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, como lo mencionaba Eduardo, con estas acciones en temas de etiquetado, que también son muy importantes, ¿no? en esta pandemia. Bueno, sé que el tiempo nos está comiendo, entonces solo quería agradecerles a los cuatro, a Adriana, a Paula, Eduardo y a Héctor, por acompañarnos en este panel. Su visión y sus experiencias han sido muy importantes, sobre todo para hablar sobre el contexto de las CNTs y cómo se han abordado durante la pandemia en cada uno de nuestros países, en Brasil, Argentina, en Brasil, Uruguay y México. Y sobre todo de cuál es el rol que juega la sociedad civil en este concepto sociedad civil amplio que mencionábamos, con las personas viviendo con enfermedades no transmisibles, con los profesionales de salud, para garantizar la correcta integración y la efectiva integración de las enfermedades no transmisibles en la respuesta a la pandemia, sobre todo ahorita con el COVID-19, pero también en respuesta a otras futuras pandemias. Así que en nombre del Colegio Americano de Cardiología y de la NCD Alliance, les damos muchas gracias a ustedes y también a quienes nos están acompañando en este panel sobre Reconstruyendo Mejor, colocando primero a las personas en la respuesta a las CNTs, el camino por seguir en América Latina, que como comentábamos es parte de la serie de paneles regionales de discusión sobre COVID-19 de la NCD Academy. Muchísimas gracias y que tengan buen día a todos y todas.